Te doy la bienvenida a mi canal, soy Judith Martínez, terapeuta transpersonal, coach, mentora y instructora de yoga y meditación, y en el vídeo de hoy te vengo a hablar sobre emociones y cómo aprender a gestionar tus emociones. Mirad, lo primero que tenemos que saber es que no hay emociones buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Las emociones simplemente son. Y tienes que quedarte con esto. Tú no eres tu emoción. Que tú te sientas, por ejemplo, insuficiente no significa que no seas suficiente. Las emociones, absolutamente todas, tienen una intención positiva. La tristeza, por ejemplo, viene para que te permitas parar, que te permitas pausar, bajar el ritmo y procesar e integrar esa pérdida, para que puedas hacer el duelo. La tristeza también tiene una finalidad relacional, para que precisamente aprendamos a apoyarnos en los demás, a dejarnos también querer, a pedir ayuda y a recibir esa ayuda, ese apoyo, ese amor. El miedo, por ejemplo, tiene una intención positiva de alertarte de que hay un obstáculo y que seas consciente, que te prepares y que tomes conciencia de qué recursos tienes, qué es lo que necesitas para superar ese obstáculo. La ira, la rabia, por ejemplo, su intención positiva es que aprendas a poner límites. Viene a decirte precisamente que no se te está respetando y que alguien está transgrediendo tus límites. Viene en definitiva para que aprendas a respetarte y hacerte respetar. La ira también te conecta con tu poder interno, con esa fuerza, con esa capacidad, y es una emoción que es movilizadora, que nos ayuda, por ejemplo, si sabemos dirigirla bien, gestionarla de una forma constructiva, nos ayuda a impulsar, por ejemplo, el cumplimiento de objetivos, ¿vale? Que consigamos aquello que queremos. Para gestionar tus emociones hay diversas técnicas, diversas herramientas, y en el vídeo de hoy te vengo a dar la principal, la herramienta más potente que hay para que aprendas a gestionar tus emociones, que es el diario emocional junto con la rueda de las emociones. Mirad, antes de compartiros la rueda emocional y explicaros cómo funciona esta herramienta, la mayoría de las personas vive evitando sentir dolor y emociones incómodas, ¿vale? ¿Y por qué es importante que aprendamos precisamente a gestionar nuestras emociones? Mira, como te decía, las emociones nos permiten conocernos, por un lado, a nosotros mismos, nos permiten conocer a los demás, relacionarnos con ellos, desarrollar empatía. Las emociones, como te decía, no hay ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Las emociones simplemente son, pero hay emociones obviamente más agradables de sentir y otras emociones menos agradables de sentir. Y la mayoría de la gente vive evitando y huyendo y reprimiendo dolor y emociones incómodas. Y es importante que aprendamos precisamente a gestionarlas y a sentir todas las emociones, por muy incómodas que sean, que aprendamos a sentir, a transitar y a atravesar dolor. ¿Por qué? Porque si no nos las permitimos sentir, si no las gestionamos, las emociones se estancan, esas emociones reprimidas, en el cuerpo, ¿vale? Recuerda que somos un todo. No podemos trabajar solo por un lado la mente, el cuerpo, no, somos un todo, ¿vale? Significa que tenemos que trabajar cuerpo, mente, emoción, alma, a nivel también energético, ¿vale? Si tú la emoción la reprimes, eso va a ir al cuerpo, ¿vale? Como te decía, somos un todo, está todo unido, tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Es más, la mayoría de las enfermedades tienen detrás un componente emocional, y precisamente si tú las emociones las estás reprimiendo y no las gestionas y no te las permites atravesar y sentir,
como te digo, se van a enquistar en tu cuerpo y esto va a salir por algún lado. ¿En forma de qué? Pues de enfermedad, quizá migrañas, quizá ansiedad, quizá que te dé colon irritable, quizá padecer dolor crónico de espalda, ¿vale? Esa represión de emociones va a acabar saliendo, el cuerpo lo va a acabar gritando, ¿vale? Por todos estos motivos es tan importante que aprendas a gestionar tus emociones. Te voy a compartir la rueda emocional para explicarte el uso de esta herramienta y que la puedas incorporar desde ya en tu vida. Bueno, pues te presento la rueda de las emociones, pero primero te quiero explicar el funcionamiento del diario emocional. Mira, la principal herramienta que tienes para gestionar tus emociones es el diario emocional, que lo vas a usar y se usa con el complemento de la rueda de las emociones. Mirad, el diario emocional nos va a permitir, por un lado, conocernos a nosotras mismas, nos va a permitir identificar mis emociones, identificar cómo me estoy sintiendo. Si yo no sé cómo me siento, no puedo saber qué es lo que necesito y si no sé lo que necesito no puedo atenderme, no puedo cuidarme, ¿vale? El diario emocional junto con la rueda nos va a permitir pasar por todas las fases de la gestión emocional que te voy a compartir ahora también por aquí, que son la identificación, ¿vale? Identificar cómo me siento, la aceptación, aceptar que me estoy sintiendo de X manera, la expresión, la validación y, por último, la gestión. No pasamos a gestionar la emoción mientras que no he pasado por las fases anteriores y mientras que yo no me haya permitido sentir y ser un canal para la emoción, ¿vale? El diario emocional, como decía, te va a ayudar a conocerte, a que identifiques cómo te sientes, que identifiques tus necesidades, porque tú tienes necesidades diarias que atender. Si yo no cubro mis necesidades, de ahí nace la dependencia emocional, porque voy a acudir ¿a dónde? A la afuera, para que la afuera me satisfaga esas necesidades, a personas, a cosas, y es importante que tú aprendas a identificar cómo te sientes. Y para eso te va a ayudar el diario y la rueda, para que tú identifiques qué cosas, por ejemplo, te hacen sentir respetada, qué te hace sentir realizada, qué te hace sentir segura, orgullosa, valiosa, para que esas necesidades tú te las puedas cubrir por ti misma, porque hay cosas que tú puedes hacer por ti para cubrir esas necesidades y no depender de lo externo. Es más, el 75% de tus necesidades te las tienes que cubrir tú y el 25% lo tomas de la fuera porque somos seres sociales y necesitamos de los demás. El problema es de dónde viene la dependencia cuando yo fuese al revés, el 75% lo tomo de la fuera, que el resto cubra mis necesidades y yo no me las cubro, yo no me atiendo y no me cuido, ¿vale? Entonces, como te decía, el diario junto a la rueda nos va a ayudar a identificar las necesidades y, por lo tanto, a cuidarnos y atendernos. El diario emocional te va a ayudar también a identificar tu diálogo interno, que observes cómo te tratas, cómo son tus pensamientos, cuál es ese diálogo interno, si es un diálogo interno positivo, constructivo o al revés, es negativo y destructivo. Es fundamental que aprendamos a identificar cómo pensamos, qué tipo de pensamientos tenemos. ¿Por qué? La mente que está pensando, ¿vale? Esa voz que tienes en la cabeza es tu mente consciente. Pero después tienes tu mente inconsciente. Tu mente inconsciente es la que dirige el 95% de tu vida, ¿vale? Imagínate. Por eso es tan importante trabajar a nivel inconsciente, porque mientras que lo inconsciente no lo hagas consciente, como dice el dicho, el inconsciente seguirá dominando tu vida y tú lo llamarás destino, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo pensamientos destructivos, negativos, y yo me estoy repitiendo, soy una inútil, no valgo para nada, siempre lo hago todo mal, esto va a llegar un momento que tu mente consciente va a decir, ostra, esto para fulanita es una verdad. Voy a crear espacio, esto lo paso al inconsciente porque ya es una verdad, y ahí ¿qué pasa? Que eso que ha pasado
que tú tanto te repetías, porque una de las maneras en las que creamos creencias es por medio de la repetición, y cuando tú te estás repitiendo mucho algo negativo, al final va a acabar a tu inconsciente y se va a convertir ¿en qué? En una creencia limitante. Y eso que pensabas de soy una inútil, no valgo, no soy suficiente, al final se instaura en tu inconsciente y eso es lo que va a estar dirigiendo tu vida. Y es lo que va a estar haciendo que cuando tengas que, por ejemplo, pedir o quieras cambiar de trabajo y veas un puesto de trabajo, no lo apliques porque en tu inconsciente no te sientes capaz ni te sientes suficiente. Es lo que va a hacer, por ejemplo, que te enganches a una relación tóxica, porque internamente crees y sientes que no eres suficiente. Y si sientes que no eres suficiente, que no vales, que no mereces amor, pues ¿a qué te vas a enganchar? A personas que te vienen a reconfirmar precisamente esa creencia, que no eres suficiente y que no mereces amor, ¿vale? Por eso es tan importante que observemos, como te digo, cómo pensamos, cómo nos hablamos, y a eso te va a ayudar el diario, ¿vale? El diario lo usamos, como bien dice la palabra, a diario. Es un hábito, esto no es para que sea algo esporádico, es una herramienta a incorporar en tu día a día. Yo la llevo usando hace años, no sé si 4 o 5 años o más, ¿vale? O sea, imagínate la cantidad de diarios que tengo, ¿vale? Porque no los tiro, los tengo ahí guardados. El diario es para que escribas, no te va a ver nadie lo que escribas ahí, ¿vale? Y con esto pasamos a el cómo uso el diario. Con la rueda de las emociones. Vas a responder a 2 preguntas. ¿Cómo me siento y qué es lo que ha pasado? El diario lo tienes que usar mínimo una vez al día. Que elijas un momento. Yo te recomiendo o por la mañana a primera hora o por la noche, ¿vale? Y respondes a estas 2 preguntas. ¿Cómo me siento y qué es lo que perdón, cómo me siento y qué es lo que ha pasado, ¿vale? Para el cómo me siento me voy a la rueda y voy a identificar entre 7, 9 emociones de la rueda. La parte central no la voy a usar. La parte central, donde están las emociones básicas, tristeza, miedo, ira, eso no lo voy a usar. Me voy a ir del segundo círculo hacia afuera. Cuanto más hacia afuera voy, más grado de autoconocimiento tengo y autoconsciencia de mí misma y de mis emociones, ¿vale? Entonces, imagina que tu pareja no te ha contestado a un mensaje, que le has mandado un mensaje y hace 3 horas o 4 horas y no te contesta. Pues tú ahí vas a ir a la rueda. Otra de las cosas para las que nos sirve el diario, que se me ha olvidado decirlo, es para dejar de reaccionar en la vida, no reacciono en la vida, es decir, mi pareja no me está contestando, yo no empiezo a freírla a llamadas, a mensajes y demás, ¿vale? Eso es reaccionar en la vida. Yo lo que voy a hacer es reaccionar en el diario y resolver en la vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a ir al diario y voy a observar que quizá me estoy sintiendo abandonada, quizá me estoy sintiendo rechazada, quizá me estoy sintiendo ignorada, discriminada, solitaria, quizá me estoy sintiendo insignificante, insuficiente, aterrada. Voy a ver cómo me estoy sintiendo. Y es importante, y esto es un proceso y un trabajo, porque la mente suele meterse mucho de por medio. Y aquí se trata de que dejemos la mente de un lado y bajemos al cuerpo y nos permitamos sentir la emoción. Porque recuerda, si no nos permitimos sentir las emociones, las estamos reprimiendo y se van a enquistar en el cuerpo, ¿vale? Y eso tiene unas consecuencias nefastas, ¿vale? Para nuestra salud. Entonces, como te decía, te vas a ir al diario, escribes las emociones, cómo te estás sintiendo, qué es lo que ha pasado. Pues que le he escrito a mi pareja y hace 4 horas y no me contesta. Y tú sigues ahí escribiendo y ahí quizá no, va a empezar a salir la forma en la que tú piensas. ¿Cuál es tu diálogo interno? Pues es que seguro que está con otra, es que no me quiere, es que pasa de mí, es que lo que sea. Y en ese ínterin que tú estás reaccionando en el diario, en vez de coger a tu pareja y freírla a mensajes o a llamadas, pues a lo mejor, y eso te lo digo porque me pasó a mí en su momento cuando yo empecé a aprender a gestionar
yo era de apego ansioso, tenía una herida de abandono también muy sangrante y a mí el diario ha sido de las cosas que más me ha ayudado y que me sigue ayudando en mi día a día para gestionar mis emociones y para conocerme y para cuidarme. Y a lo mejor en ese ínterin que yo había estado escribiendo me contestaba la persona, oye, que estaba sin batería, que he entrado a un sitio que no tenía cobertura, que estaba en mitad de una reunión, whatever, ¿vale? Entonces, fijaos el diario emocional lo que nos va a permitir, que me enfado con una persona, yo no voy y le monto un pollo a la persona y empiezo a criticarla, a juzgarla, es que tienes siempre la culpa, es que siempre haces lo mismo. No, me voy. Esto requiere práctica, obviamente, y en el camino de aprender a gestionar tus emociones, ¿vale? Va a haber caídas, por así decirlo. Es decir, estamos intentando también romper un patrón y que aprendamos a relacionarnos mejor con nosotros y aprender a gestionar las emociones, relacionarnos también mejor con el resto. Y esto es un proceso, como te digo, o sea, tú te tienes que observar muy bien y al principio vamos en, la mayoría de la gente vive en piloto automático, me hacen algo que me molesta, ¡pum!, reacciono, porque no somos conscientes. El diario emocional nos ayuda a que seamos conscientes, a que dejemos de estar en piloto automático y que nos convirtamos en seres humanos conscientes y como tal, en seres humanos libres, porque cuando estás en piloto automático no estás siendo libre, te lo decía antes, es tu inconsciente el que está dirigiendo tu vida, ¿vale? Alguien te dice algo que te molesta y tú en vez de decirle, oye, esto me ha hecho daño, no me ha sentado bien, pues tú coges y atacas y culpas o lo que sea. ¿Por qué? Porque no te quieres sentir de una determinada manera, no te quieres sentir quizá humillada, no te quieres sentir quizá inadecuada, hay algo que no quieres sentir y por eso atacas, culpas, juzgas, criticas. La mayoría de la gente vive ahí, desde el ataque, como no quieren sentir determinada emoción, me protejo. ¿Vale? Esto os lo expliqué en el vídeo hablando sobre vulnerabilidad, el por qué pasa lo que pasa con esto, se hablaba sobre vulnerabilidad y por qué la mayoría de la gente vive ahí, en la capa de protección, criticando, culpando, juzgando y que desde ahí surgen las relaciones tóxicas. Si yo no soy capaz de conectar con mi vulnerabilidad, con mis emociones, expresarlas, gestionarlas, no va a haber relación sana en mi vida. Para una relación sana yo necesito conectar con mi vulnerabilidad, con mis emociones y aprender a gestionar mis emociones. Como os decía, las emociones nos ayudan a conocernos a nosotros, a relacionarnos de una forma saludable con nosotras mismas y a relacionarnos con los demás, a entender también a los demás, ¿vale? Entonces, como te decía, ¿estás enfadada? No le montas el pollo a la otra persona. Lo primero tienes que ser consciente, que como te decía, el salir de ese piloto automático va a llevar un tiempito que tú te observes y digas, ostras, estoy enfadada, le doy al botón de pausa y le digo a la persona, mira, estoy enfadada, vamos a hablar esto después cuando se me pase. Y coges, te vas al diario y en el diario sueltas absolutamente todo. Respondiendo a las dos preguntas que te decía, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ¿cómo me siento? Pues desquiciada, rabiosa, furiosa, enfurecida, violentada, entre 7 y 9 emociones. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que fulanita me ha dicho esto, lo que sea que haya pasado. Y ahí tienes que escribir sin filtro, ¿vale? O sea, si estás enfadada y a la persona la tienes que poner de vuelta y media en el diario, ¿vale? Lo haces. Porque eso no está mal. Lo que está mal es que a la persona cojas, la insultes, la agredas física, verbalmente. Eso es la ira mal expresada, mal gestionada. Pero que tú vayas a tu diario y pongas a la persona de vuelta y media, eso nadie lo va a leer. Forma que tenemos de gestionar la ira, que os lo he dicho alguna que otra vez. Rayar papel, romper papel, gritar. Puedes coger un cojín, si estás en casa te tapas la cara, gritas. El movimiento explosivo, saltar, correr y golpear un cojín o una toalla contra la cama o el sofá, ¿vale? La ira es una emoción que necesita movimiento, necesita liberarse y expresarse de una forma constructiva, ¿vale? Lo que pasa que la ira es una emoción que sobre todo a las mujeres se nos reprime mucho y que cuando empezamos a aprender a gestionarla
tenemos ahí mucho juicio de, uy, porque yo me acuerdo cuando empecé a gestionarla, cuando yo rayaba papel o cogía un cojín y pegaba al sofá, internamente mi mente era como, ¿qué haces? No sé cuántos, estás loca. Ahí a tu mente le tienes que decir que se calle. O sea, cállate y dejar la mente de lado porque no estás haciendo nada malo, ¿vale? Son formas, son técnicas para gestionar esa emoción, para gestionar la ira, ¿vale? Lo que está mal es que tú cojas a la persona y, como te digo, le montes un pollo, la critiques, la juzgues, ataques, ¿vale? La insultes. Eso es la ira mal gestionada. Cuando aprendemos a gestionar ira, tenemos mucho miedo de volvernos violentos, y la violencia no es una expresión constructiva de la ira, es una expresión destructiva, ¿vale? Las herramientas que te he dado de rayar papel, romper papel, pegar con el cojín al sofá o con una toalla, el gritar, el moverte, el correr, el saltar, todo esto son formas constructivas y que no estás haciendo daño a nadie, ni daño a ti misma ni daño a la otra persona, ¿vale? Entonces, el diario emocional, para que veas todas las funciones que tiene, todo lo que te va a ayudar, como te decía, a conocerte a ti misma, a identificar tu diálogo interno, a que puedas cambiar cómo piensas para que no estés creando creencias limitantes que se vayan ahí a tu inconsciente. Tema de identificar tus emociones y permitirte sentir las emociones en el cuerpo. Es importante cuando tú empieces a usar el diario con la rueda y empieces a identificar cómo te estás sintiendo, que pares y vayas al cuerpo, que dejemos de estar aquí en la cabeza y es que siempre me hace lo mismo, y es que me ha pasado esto, o es que no me ha contestado, o es que tal, y bajas al cuerpo. Cierras los ojos y haces un par de respiraciones. ¿Dónde estoy sintiendo la emoción? Quizá en el pecho, quizá en el estómago. Observa si quizá tienes el cuello, los hombros tensos, si quizá la mandíbula. Te observas mientras respiras, si hay cambio de temperatura, si sientes calor, frío, en qué parte del cuerpo. Necesitas bajar al cuerpo para permitirte sentir. Y esto también quiero que se te grabe. Yo me dejo de sentir de una determinada manera cuando me permito sentir de esa determinada manera. Es decir, yo no me quiero sentir, por ejemplo, rechazada. Permítete sentir ese rechazo que estás sintiendo. No me quiero sentir insuficiente. Permítete sentir insuficiente y verás cómo te acabas sintiendo suficiente. Permítete sentir ese rechazo y verás cómo llega un momento que no te sientes rechazada. ¿Vale? Sé que puede sonar paradójico, pero es así. Yo me dejo de sentir de una determinada manera cuando me permito sentir de esa determinada manera. Si yo estoy continuamente en resistencia, huyendo, eso se va a hacer bola y se va a hacer cada vez más grande. Mirad, ¿por qué la mayoría de la gente tiene adicciones? Por ejemplo, porque la mayoría de la gente vive evitando sentir dolor y emociones incómodas. Como no me quiero sentir de una determinada manera, no me quiero sentir, hoy estoy ansiosa, no me quiero sentir ansiosa, me tiro aquí horas viendo Netflix. Como no me quiero sentir inadecuada, rechazada o abandonada por mi pareja que me ha dejado, me bebo aquí la botella de whisky entera. Una relación tóxica es en realidad un mecanismo de huida que tengo. No me quiero sentir, no tengo la capacidad para sostener las emociones incómodas que me conlleva, no tengo capacidad de sostener y atravesar dolor, de atravesar la pérdida, de sentirme quizá abandonada, rechazada, sentirme inadecuada, insuficiente. No tengo capacidad de sostener todas esas emociones, de atravesarlas y de gestionarlas, y me quedo en la relación tóxica, rompo el contacto cero, le vuelvo a escribir, le vuelvo a buscar, nos metemos en la dinámica de volvemos, lo dejamos. ¿Por qué? O sea, a pesar de que desde un punto de vista racional digas, Dios mío, qué locura, ¿no? Porque por tal de no sentir eso, que sería un dolor a corto plazo, para darte un placer a largo plazo, que luego es estar bien y no estar con una persona que te está jodiendo y amargando la vida y haciendo infeliz, pues no, te quedas ahí siendo infeliz toda tu vida, con una persona que te trata mal, porque no tienes capacidad de sostener eso. Ese es el motivo por el que nos metemos en relaciones tóxicas, por el que tenemos adicciones, porque no tenemos capacidad de gestionar, de sostener y de atravesar emociones incómodas ni de atravesar dolor. Cuando tú aprendas a gestionar tus emociones, a atravesar dolor, a sostener las emociones incómodas, a permitirte sentir como te estás sintiendo en vez de huirlo y taparlo
y esquivar cómo te estás sintiendo. Cuando tú tengas esa capacidad, tú te vas a volver imparable, no va a haber nada que te detenga. Y te pongo un ejemplo: si tú no te gusta tu trabajo y quieres cambiarlo, como hice yo, que emprendí, dejé mi trabajo de abogada y a día de hoy me dedico a lo que me dedico. ¿Tú te crees que si no tienes capacidad de gestionar y de manejar miedo, frustración, incertidumbre, tú vas a hacer ese cambio? No, te vas a quedar en ese trabajo de mierda también toda tu vida, porque no tienes esa capacidad de lidiar con esas emociones. Por eso es tan importante aprender a gestionar nuestras emociones y a permitirnos sentir todas las emociones. ¿Por qué hay gente que se siente vacía en su vida? Porque llega un momento que se desconectan. Si yo me privo de sentir emociones incómodas, si me privo de sentir dolor, me estoy privando también de sentir la felicidad, la dicha, la alegría en su máxima expresión. Como os decía, si yo me privo y reprimo emociones, me privo de sentir dolor y emociones incómodas y no tengo la capacidad de transitar, de atravesar dolor, de gestionar esas emociones incómodas, tampoco voy a poder sentir la felicidad, la dicha, la alegría, las emociones agradables en su máxima expresión. Si yo me privo de sentir, me estoy privando de sentir todo. Y te pongo un ejemplo: si tú vas al dentista a que te saque una muela y te anestesia, con la anestesia no solo te privas de sentir dolor, sino que tampoco vas a sentir ni un beso ni una caricia. Pues con esto pasa lo mismo. Si yo me privo de sentir dolor, de sentir emociones incómodas, tampoco voy a sentir ni la felicidad, ni la alegría, ni el placer al 100%. Y por eso hay tanta gente que se siente vacía, porque su cuerpo, su mente se ha desconectado de su cuerpo para no sufrir, su mente se ha desconectado de su cuerpo para no sentir dolor. Se desconecta de tu cuerpo y esa desconexión te lleva no solo a no sentir dolor, sino a, como te digo, no sentir alegría, placer, felicidad, todas las emociones en plenitud. Y precisamente la plenitud en tu vida, la satisfacción, el sentirte plena, satisfecha, el dejar de sentirte vacía, se acaba cuando tú aprendes a gestionar tus emociones, a transitarlas y a atravesar todas las emociones que tu cuerpo es capaz de sentir. El diario emocional es importante que lo uses todos los días, como te decía, por la mañana o por la noche. Mi recomendación: un momento del día que tú elijas. Y esto no es para usarlo solo cuando estoy mal o cuando tengo emociones incómodas. Es para usarlo también cuando estoy bien. ¿Por qué? Porque es lo que me va a ayudar a conocerme y a identificar mis necesidades. Vas a ver, si he tenido un día de puta madre, escribe. Escribe por qué cómo te estás sintiendo. Quizá te sientes realizada, orgullosa, importante, segura, valiosa. ¿Y qué es lo que ha pasado para que te sientas así? Y ahí vas a identificar qué necesidades tienes y cómo cubrirlas. Pues quizá me siento respetada porque hoy me he cumplido y toda la lista de to-dos que tenía la he hecho. Quizá me siento realizada porque hoy he hecho ejercicio, he hecho la cama, no he dejado ahí los platos acumulados por la noche para el día siguiente y he dejado la cocina recogida, he hecho limpieza y tengo la casa ordenada. Me he ido a hacer las uñas y eso me hace sentirme cuidada. No lo sé, lo que sea, pero tú vas a ver qué es lo que has hecho durante el día que a ti te hace sentir valiosa, que te hace sentir importante. Quizá que has afrontado un miedo. Oye, llevaba años sin coger el coche y me he atrevido a coger el coche y me siento orgullosa, me siento realizada, me siento importante, me siento valiosa. Y ahí vas a ver cómo cubrir esas necesidades y cómo darte tú lo que necesitas para sentirte bien contigo misma. ¿Ves por qué es tan importante que escribas en el diario todos los días, no solo cuando tengas momentos malos? Y como te decía, en el diario escribes mínimo un momento al día, pero vas a escribir también cuando tengas algo que te detone. Es decir, ejemplo que te ponía: si tu pareja no te contesta, eso te detona, vete al diario. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y elige 7 o 9 emociones de la rueda. ¿Qué es lo que ha pasado? Y escribe y permítete sentir, baja al cuerpo.
¿vale? Cuando empezamos a usar esta herramienta vamos a experimentar mucha resistencia. ¿Por qué? Porque precisamente como tenemos resistencia a sentir emociones incómodas, nos pasamos la vida evitando sentir dolor, va a haber resistencia. Va a haber un momento en el que tú quieras dejar de escribir. Sigue escribiendo. Cuando tu mente dice no, voy a parar, ahí es cuando tienes que seguir escribiendo porque vas a conectar con emoción. Y cuando tú conectes con la emoción y te la permitas sentir, es cuando vas a liberar la emoción, a crear espacio y tu cuerpo se va a relajar. Tienes que empezar a observar tu cuerpo. ¿Cómo sé que estoy reprimiendo? ¿Cómo sé que estoy en resistencia? Porque tu cuerpo se tensa. Cuando tú te permites sentir la emoción, tu cuerpo se va a relajar. Si tú te permites llorar, si tú te permites liberar la ira rayando papel, pegando con el cojín a la cama, tu cuerpo, vas a observar cómo el estado de tu cuerpo cambia, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que uses esta herramienta a diario, como te decía, en el momento que tú elijas del día, preferiblemente mañana o noche, y cuando tengas una emoción, cuando pase, perdón, algo que te detone, ¿vale? Cuando sientas algo que te detona, que te sientes incómoda, enfadada, triste, lo que sea, te vas al diario, ¿vale? Para liberar esa emoción, para transitarla, para permitirte sentirla, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, espero que te haya sido útil, que incorpores esta herramienta desde ya, porque te aseguro que te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida. Yo es una herramienta, como te digo, que la uso a diario desde hace años. Y que si en algún momento, hace unos años, la dejé de usar, unos meses, y es que ahí, ¿qué pasó? Yo ya había padecido ansiedad, la ansiedad volvió. ¿Por qué? Porque no me estaba atendiendo. El diario te permite un momento de pausa y, como te digo, de atenderte, de cuidarte, de ver cómo estás, ver qué es lo que necesitas, ¿vale? Y el escribir es muy terapéutico, el soltar, el desahogarte y el no estar tragándotelo todo, porque eso al final, como te digo, cuando reprimes, cuando tragas tus emociones, eso acaba petando. Tu cuerpo lo acaba manifestando. Y necesitas aprender a gestionar tus emociones para aprender a cuidarte. La gestión emocional es uno de los pilares básicos para una autoestima sana, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, si te ha gustado, si te ha ayudado, si te ha servido, comparte, dale like, me gusta, sígueme por redes sociales, comparte con una persona que creas que le puede ayudar, suscríbete al canal para estar al día y atenta de los vídeos que voy subiendo por aquí. Y bueno, espero de verdad que te haya resultado útil, que lo incorpores y cuando lleves un tiempito, por ejemplo, un par de días usándolo, me encantará que me escribas, que me digas de qué cosas estás tomando conciencia, cómo te está ayudando, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.